Hoy revisaremos una película que llevó a los superhéroes por otro rumbo, allá por los años 2000, y estamos hablando de Watchmen, de Zack Snyder, quien se inspiró en el cómic de Alan Moore y Dave Gibbons, inyectando su propio estilo característico para satirizar la cultura pop y las películas de cómics de ese entonces. El film nos lleva a 1985, donde el asesinato de un controversial superhéroe llamado El Comediante deriva a que Rorschach inicie su propia investigación, descubriendo algo que podría cambiar por completo el curso de la historia. Con esta pequeña introducción, hoy revisaremos curiosidades de Watchmen del año 2009. Así que antes de comenzar, si esta es tu primera vez en este canal, pues no olvides suscribirte y darle a la campanita para más entretenidos videos de los 2000. ¡Comencemos! A mis pies, esta horrible ciudad grita como un matadero lleno de niños retrasados. Y la noche se infesta de fornicación y malas conciencias. Las prostitutas y los políticos gritarán mirando al cielo: ¡sálvanos! Y yo murmuraré: ¡no! Antes de profundizar, creo que deberías saber que hay 3 cortes diferentes de Watchmen, disponibles cada uno con un tono diferente, pero Snyder dijo que su versión es la mejor. Para saber si Snyder traicionó o adaptó hábilmente Watchmen, primero debemos entender el cómic, pues este sirvió como base. Originalmente la historia de Alan Moore y Dave Gibbons es una deconstrucción de los cómics de superhéroes. La industria pasaba por la llamada Era de Bronce de los cómics, la cual imitó lo que sucedió tiempo atrás en la Edad de Plata, o sea, una época en la que los cómics estaban en su apogeo de popularidad, pero fueron reprimidos por las regulaciones gubernamentales. En la Edad de Plata, el llamado Código de los Cómics los censuró para que tuvieran que adherirse a reglas muy duras que defendían que el bien siempre debía triunfar sobre el mal, y prohibían cualquier perversión sexual o violencia excesiva. Pues en ese entonces el público en general creía que los cómics solo podrían ser material para niños. En la década de 1980, los cómics empezaron a rebelarse de manera significativa contra estas restricciones, dando paso a Watchmen, que eliminó todas esas reglas por completo. El cómic o novela gráfica representa un mundo donde las cosas no son blanco y negro. Los llamados héroes también tienen conflictos morales e incluso el malvado complot de los villanos es en nombre de evitar el Armagedón nuclear. La cinta de Watchmen surgió en un periodo similar en la nueva era de películas de superhéroes que habían estado dominando la cultura pop, como ser X-Men, El Hombre Araña y más tarde Iron Man. Y este éxito del género condujo a historias de superhéroes más oscuras y adultas, como por ejemplo El Caballero de la Noche, película de la cual también hice un video de curiosidades que dejaré acá y en el primer comentario. Entonces, aparentemente, era el momento perfecto para que Snyder borrara la reputación familiar de las películas de superhéroes y adaptara Watchmen no como una sátira de los cómics, sino más bien como una sátira a las películas de cómics. Como resultado de la actividad soviética, el grupo vigilante de científicos nucleares adelantó el reloj del día del juicio a 5 minutos antes de la medianoche. Destrucción por la guerra nuclear. La historia se desarrolla en 1985, en Manhattan, donde un tipo está viendo las noticias sobre la bronca de la Guerra Fría, cuando de repente lo atacan y lo avientan por la ventana. Era cuestión de tiempo, supongo. En los créditos al inicio vemos la historia de cómo unos héroes disfrazados lucharon contra el crimen desde 1939 hasta 1977, pero todo terminó con la aprobación de una ley antivigilantes. Y en el presente, Rorschach, un investigador fuera de la ley, descubre que el tipo que mataron en Manhattan es Edward Blake, quien también era conocido como El Comediante, un héroe encubierto que trabajaba para el gobierno. Como sospecha de que alguien puede estar tras los otros vigilantes, Rorschach alerta a su antiguo grupo, los Watchmen. Mira esto. El botón era del Comedian. También la sangre. Está muerto. Su compañero Daniel, alias el Búho Nocturno, piensa que Rorschach está paranoico, pero a Adrian Bate, un ex vigilante convertido ahora en empresario, se le prende la alarma y cree que Rorschach está en lo cierto. Después Rorschach va a ver al Dr. Manhattan, un físico con superpoderes que lo han convertido en un asunto de seguridad nacional, pero el Dr. Manhattan le vale la investigación de Rorschach y simplemente lo ignora. Buenas noches, Rorschach. Dr. Manhattan. El Comedian está muerto. Rorschach quiere que vean mi futuro, aun si te quisiera apoyar. Mi futuro está bloqueado. Más adelante, en el funeral del comediante,
Todos recuerdan la mala actitud que había tenido este héroe en los últimos años. Debemos hablar sobre este bebé. Voy a olvidarme de ti, de tu horrible y sucio país de porquería. Va a recordarme y a mi nación. Espere, ¿cómo? Ella estaba embarazada. Después Rorschach sigue la pista de un ex supervillano llamado Edgar Jacobi. Este Jacobi dice que el comediante entró una vez a su casa mientras dormía y estaba todo deprimido y desenmascarado, pero Rorschach duda de que Jacobi esté diciendo la verdad. Buena historia. Suena increíble. Mientras tanto, en una entrevista con el Dr. Manhattan, un periodista le cuenta que varias personas que tuvieron contacto con él ahora tienen cáncer, incluyendo su exnovia. Esto hace que el Dr. Manhattan se mande solo a Marte, harto de la presión de la prensa. ¡Les dije! ¡Déjenme tranquilo! Esta historia continuará. ¿Estás trabajando aquí mientras te acuestas conmigo? Mi trabajo con Adrian está en una fase crítica ahora. Ahora revisemos algunos de los personajes. Como ya sabemos, uno de los héroes más importantes fue Rorschach, el cual es hijo de una prostituta, que ni siquiera sabe el nombre de su padre. Fue entonces hasta que lo echaron de su casa que él entendió que hay muchos criminales afuera que no merecen repetir sus crímenes. Algo parecido a las motivaciones de Batman, aunque la diferencia es que Rorschach no da segundas oportunidades a nadie. Uno de los aspectos que más llama la atención del personaje es su máscara. Y pues bueno, en los cómics se cuenta que cuando él trabajaba en una lavandería, encontró un pedazo de tela manchada con un líquido negro, el cual cambiaba de forma dependiendo del calor o la presión. Y bueno, él usó esa tela para hacer su máscara. Lo que vino después no es muy diferente a la película, incluyendo el asesinato de un criminal que mató a una niña. Esto creo yo por una obsesión por castigar la maldad, pues Rorschach en lo más profundo es el típico vengador enmascarado. Lo que quedaba de Walter Kovacs esa noche murió con la niña. Después solo existió Rorschach. En la película, el personaje fue interpretado de manera magistral por Jackie Earle Haley. El actor dijo que durante la filmación la máscara era increíblemente incómoda, debido a su diseño limitado, pues tenía unos pequeños agujeros para que el actor pudiese ver. Además, esta misma máscara fue todo un reto para la producción, y obviamente se crearon patrones, entre unos 13 a 15 diferentes, el cual cambiarían en postproducción mediante CGI, y se hicieron bastantes pruebas, por lo que no hay que negar que el resultado es simplemente increíble. Otro de los personajes que llamó más la atención es el Dr. Manhattan, que apareció por primera vez en Watchmen Volumen 4, de 1986, en la cual se cuenta que cuando él tenía 30 años, fue contratado como asistente para trabajar en experimentos físicos, y desarrolló una relación con una colega de trabajo. Y todo iba bien hasta que sufrió del típico accidente que lo convirtió en un superhéroe. Meses después, el Dr. Manhattan empezó a materializarse de a poco, hasta aparecer en su nueva forma, y aunque sus nuevas habilidades como manipular la materia y contemplar la existencia a nivel molecular lo volvieron casi un dios, esto causó problemas en su relación, más aún porque él nunca envejecía. Tiempo después se dedicó a ayudar al gobierno, hasta incluso poder predecir el futuro de alguna manera, pero con el tiempo se sintió abrumado por la humanidad, debido a que él mismo no podía conectar emocionalmente con nadie y al final se exilió. La creación del Dr. Manhattan para la película fue una de las más difíciles de hacer, pues el actor tuvo que llevar un traje de luz y de captura de movimiento al mismo tiempo, pero eso también demuestra la profesionalidad de Billy Crudup, quien dijo que interpretar al Dr. Manhattan fue una de las experiencias más enriquecedoras en su carrera. Ha habido numerosos intentos fallidos de hacer una versión cinematográfica de Watchmen desde 1986. Fox fue el primer estudio en intentar una adaptación que involucrara la historia del asesinato, pero también una paradoja temporal, pero esa idea no llegó a nada. Luego el proyecto se movió a la Warner Brothers en 1991, donde se intentó una versión bajo la dirección de Terry Gilliam, pero Gilliam abandonó el proyecto porque decía que Watchmen era infilmable, pues porque sintió que la adaptación merecía ser una miniserie de 4 a 6 horas de duración. Finalmente, en el año 2005, Warner Brothers acordó desarrollar una película con Zack Snyder, debido esto al asombroso éxito de 300, la cual también está basada en un cómic, y de la cual también hice un video de curiosidades que dejaré por acá.
Para la adaptación, Snyder amplió las escenas de pelea y agregó una subtrama sobre los recursos energéticos para hacer que la película se sintiera más actual, aunque obviamente tenía la intención de mantenerse fiel al aspecto de los personajes en el cómic. Además pensó que las escenas nocturnas deberían ser aterradoras, en contraste con los trajes de los superhéroes, siendo estos una especie de parodias del traje musculoso de goma del clásico superhéroe de los años 90, aunque eso sí, con los pezones mucho más pequeños. Volviendo a la película, durante la ausencia de Manhattan, los países comunistas y el presidente Nixon se prepara para la guerra, Adrian sobrevive a un intento de asesinato, confirmando la teoría de Rorschach del asesino en serie. Lori, una vigilante de la segunda generación y ex de Manhattan, se encuentra con Daniel para hablar de lo que está pasando. ¿Pero quién querría asesinarnos ahora? No lo sé, pero no estamos seguros aquí. Diario de Rorschach, 21 de octubre. En la 43 y la 7 vi a Driver y a Júpiter saliendo de comer. No me reconocieron sin mi máscara. La investigación de Rorschach lo lleva de vuelta a Jacoby, y mientras trata de interrogarlo, otra vez, lo incriminan por asesinato. Rorschach es arrestado y desenmascarado, y ya en prisión defiende su rol de justiciero ante un psiquiatra, diciendo que no puede ignorar la maldad y a los que la causan. Dios no hizo el mundo así. Nosotros sí. Daniel y Júpiter, cada vez más nostálgicos de sus días de lucha, se ponen sus disfraces y sacan a Rorschach de prisión. Luego Manhattan teletransporta a Júpiter a Marte, mientras Daniel se une a la investigación de Rorschach sobre el asesinato de Blake. Después de revisar todas las pistas, ambos llegan con Adrian, quien resultó ser el cerebro detrás de todo, y lo encuentran en su escondite en la Antártida, donde tiene la facultad de activar los reactores de energía de Osterman en Nueva York y otros lugares del planeta. Mientras tanto, en Marte, Júpiter intenta convencer a Manhattan de que la humanidad vale la pena, y finalmente tiene éxito cuando descubre que es hija ilegítima de Blake. Por su parte, Adrian, o Adrian, admite haber orquestado todo: el exilio de Manhattan, el asesinato, incriminar a Rorschach y matar a Blake, el cual lo estaba espiando. Entonces ejecuta la última fase de su plan, al hacer que los reactores exploten, matando así a 15 millones de personas. Manhattan regresa con Júpiter a Nueva York, toda devastada, y después se teletransportan al escondite de Adrian. Tras una breve pelea, les muestra que los otros países dejaron sus rivalidades de lado para enfocarse en un enemigo común, y así terminar la Guerra Fría. ¿Por qué no se activó la detección de ataque? No son los soviéticos, señor. El Dr. Manhattan. Todos en conjunto deciden guardar el secreto, excepto Rorschach, quien quiere que la verdad salga a la luz. Claro, debes proteger a Bike y su utopía. Si desde antes te hubiera interesado, nada de esto habría pasado. ¡Hazlo! Manhattan entonces, como última opción, no le queda más que matar a Rorschach para preservar la nueva paz mundial. Por último, un editor en Nueva York encuentra la caja de pertenencias de Rorschach, donde está su diario con toda la historia detallada hasta poco antes de su muerte. Diario de Rorschach, 12 de octubre del 85. Esta noche. Obviamente no podía faltar la mercadotecnia. ¡Mercadotecnia! ¿Dónde están las verdaderas ganancias de la película? Warner Brothers publicó un videojuego episódico solamente para Estados Unidos, que se lanzó junto con la película y se llamó Watchmen: The End is Night, en la cual se adoptó un enfoque discreto para evitar apresurar el juego, pues como ya se sabe, la mayoría de los juegos adaptados de películas son criticados por los críticos y por los consumidores por igual, esto sobre todo debido a las prisas. Pero bueno, el juego está ambientado en la década de los 70 y está escrito por Len Wein, quien editó el cómic, y también Dave Gibbons fue contratado como asesor. Hoy en día, si quieres jugar este juego, lo puedes hacer en PlayStation 3 y también en Steam para PC. En 2009, Glu Mobile lanzó Watchmen: The Mobile Game, un juego de peleas para dispositivos móviles, en el que Night Owl y el comediante luchan contra los enemigos en sus respectivos escenarios de la ciudad de Nueva York y Vietnam. También ese año se lanzó un juego para la plataforma iPhone y iPod Touch, titulado Watchmen: Justice is Coming. Pero aparte de los videojuegos, algo que tal vez quisieras ver es Watchmen Motion Comic, una serie de animaciones narradas del cómic original que son realmente buenas, y que si eres fan de Watchmen pues deberías verlo.
Creo que alguien está eliminando aventureros enmascarados. Asumo que no te preocupa mucho la muerte de Blake. La vida y la muerte son abstractos incuantificables. Un dato extra es que DC Direct lanzó figuras de acción basadas en la película, y todas esas de muy buena calidad, así que si eres coleccionista, pues deberías echarle un ojo. Obviamente no podíamos dejar atrás al comediante, o comedian como le llaman en la película, pues hay diferentes versiones del pasado de este personaje, pero hemos optado por seguir principalmente la historia que se desarrolla en 1986, en Watchmen número 1 y 2, la cual se amplió en 2012. El comediante no poseía superpoderes, y era simplemente un hombre entrenado con un cuerpo musculoso que lo convertía en un oponente muy peligroso. Pero aún más formidable era su crueldad amoral, pues él siempre lucha para ganar a toda costa, a un ritmo que solo rivaliza con su futuro compañero de equipo Rorschach. Los detalles sobre el origen del comediante no son muy claros, y cuando se le presentó a los lectores en las primeras páginas del número 1 de Watchmen, el personaje pues ya estaba muerto, y fue su muerte lo que puso en marcha la trama de la miniserie. En los dos primeros números se contemplaron algunos detalles sobre este héroe, revelando su identidad civil, que era Eddie Blake. En la película, el actor Jeffrey Dean Morgan interpretó al personaje de manera magistral, y no creo que otro actor lo hubiera hecho mejor, y según dijo el mismo actor, el comediante hacía cosas de las que nadie quisiera hablar. ¿Qué es lo que pasó con el sueño americano? ¿Qué pasó con el sueño americano? ¡Se volvió realidad! El actor inglés Matthew Goat protagonizó a Ozymandias, un personaje que, tras haberse retirado, hizo pública su identidad. Originalmente el papel estuvo pensado para ser interpretado por Jude Law o Tom Cruise, pero ambos abandonaron el proyecto a causa del retraso del estudio por problemas con el presupuesto. Originalmente en el cómic, el plan de este personaje era poner a varios científicos en una isla para crear un monstruo genéticamente alterado. Mató al comediante cuando se enteró de su plan, usó una difamación para que Manhattan se hartara y se fuera de la Tierra, hizo que Rorschach entre a la cárcel y contrató a un asesino contra sí mismo para evitar sospechas. Como punto final, teletransportó al monstruo a Nueva York, matando a 3 millones de personas, para que pareciera un ataque alienígena. Esto haría que la Guerra Fría y la amenaza nuclear acabara y la humanidad se uniera y traer finalmente la paz. Un plan complejo que en los cómics pues dio resultado. Obviamente hay otros personajes un poco más sencillos, como Night Owl, un héroe retirado, y no existen muchas diferencias con su versión de los cómics. Patrick Wilson protagonizó muy bien al personaje, y eso que antes nunca había leído un cómic, hasta que le ofrecieron el papel y le encantó. Además, para interpretar a Night Owl, se puso en forma para no utilizar un traje que lo hiciera parecer más gordo. Pero hablando sobre el personaje, cabe resaltar que su padre fue el primer Night Owl, quien fue un policía en un principio para luego convertirse en un héroe enmascarado. Laurie Jospex, también llamada Silk Spectre II, es otra de las heroínas del cómic. Su madre Sally fue la primera Silk original, la cual impulsó a su hija Laurie a seguir con su legado, haciéndola entrenar para una carrera como superhéroe. En general, el personaje de Laurie no se explora tanto en el cómic, pero en la película la hermosa Malin Ackerman protagonizó al personaje, y su madre fue protagonizada por Carla Gugino. Para ese entonces, ambas no tenían mucha diferencia de edad y se llevaron muy bien en el set. Otro buen detalle es que Malin no quiso que se usaran dobles para sus escenas de pelea, y ella junto con Patrick entrenaron duro para todas las escenas de acción que quedaron bastante buenas. A veces la vida te lleva a donde no imaginas, haces cosas extrañas y no siempre estás dispuesto a hablarlo. Yo sé lo que es eso. Watchmen se hizo con un presupuesto aproximado de $135 millones y recaudó un total de 185 millones en todo el mundo, lo cual no fue un éxito financiero, por lo que es poco probable que veamos una secuela de esta película. En su momento, Watchmen fue una revolución para el género en el cine, y rápidamente obtuvo un estatus de película de culto, y creo que se lo tiene bien merecido. Tiempo después salió una serie para HBO lanzada en el año 2019, que está muy buena y es bastante recomendable. Y pues por ahora eso es todo. Ahora espero sus comentarios, que los leo todos. Y si te gustó este video, pues compártelo con otros fans del cine 2000ero. Nos vemos en el siguiente video acá en Los 2000.